La gestión cultural impulsa la cultura desde diferentes áreas, difundiéndola y resaltando las diferentes expresiones culturales en el conjunto de la sociedad. Hola, soy Sara Colinas y esto es Voces del Patrimonio. Conversaciones inspiradoras en torno a la salvaguarda, la conservación y la difusión del patrimonio cultural. Bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Albert Anaut, prestigioso y reputado profesional de la cultura española. Emprendedor y experto promotor. Un hombre inquieto, creativo, amante de la belleza y la excelencia. Director, entre otras, de La Fábrica, la empresa privada de promoción cultural más relevante de España. Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado. Para comenzar, me gustaría saber cuáles son las claves para gestionar con éxito y a la vez una fundación, una editorial, 4 festivales, si no me equivoco, un máster, un club. Bueno, hay muchas claves. Una clave es el proyecto. El proyecto tiene que tener consistencia para que pueda durar en el tiempo, ¿no? Hay proyectos que son muy coyunturales, que pueden ser muy interesantes, pero que son muy coyunturales. Te pongo como un ejemplo una conmemoración de un aniversario, ¿no? La conmemoración de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Bueno, pues es un proyecto coyuntural. Pasa el año, deja de existir. Hay otro tipo de proyectos, que es sobre todo a los que nos dedicamos nosotros, que son proyectos más de lluvia fina, más de calar y más de desarrollarse en el tiempo, ¿no? Entonces, todos nuestros proyectos tienen bastante tiempo, que los que acaban de nacer tienen bastante tiempo, porque el Club Matador el año que viene cumple 10 años. Este tipo de proyecto yo creo que tiene que tener constancia y tiene que tener tenacidad, porque la tenacidad es básica para llevar adelante las cosas. No sé si sabes que en España la edad media de una empresa son 14 años. O sea, las empresas, si se murieran todas a la vez, se morirían a los 14 años. Eso a mí me parece un drama, porque una empresa, como un proyecto cultural, es un proyecto de vida y es un proyecto que debe superar o rebasar a quien lo pone en marcha, ¿no? Entonces yo creo que nosotros sí que hemos tenido esa tenacidad, creo que hemos trabajado con proyectos de calidad y tratando de profundizar en ellos, y yo creo que también hay que organizarlos bien. Los proyectos, puedes hacer cosas magníficas, si no consigues que tengan buenos apoyos, incluso teniendo dinero, se pueden ir al garete, ¿no? Entonces yo creo que los proyectos tienen que ser sostenibles, y no lo digo en el sentido medioambiental que ahora se usa la palabra, sino sostenibles porque tengan sentido para la sociedad y porque merezcan vivir, por decirlo de alguna manera. Un festival que no te dé nada no va a vivir, por mucha gasolina que le pongas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de nuestras claves, este conjunto de cosas. Y otra es el equipo. Nosotros tenemos un equipo que se ha ido formando con los años, de gente con experiencia. También tenemos gente más joven, pero tenemos mucha gente con experiencia y con calidad, ¿no? Que creo que eso es fantástico, y con compromiso. El equipo está comprometido con lo que está haciendo, ¿no? Y claro, yo creo que son tantas cosas buenas que cómo no van a salir bien, ¿no? Tienen que salir bien. Sí, sí, sois un ejemplo, porque vais a cumplir ya La Fábrica cerca de 25 años, ¿o los habéis No, tenemos cumplido? más. Nació en el año 95. Empezamos a trabajar en el año 95, habíamos nacido en el 94. O sea que tenemos entre 27 y 28 años. ¿Y cuál es la diferencia para mantenerse tantos años? Bueno, nosotros intentamos que cada modelo tenga su manera de financiación, ¿no? Por ejemplo, la revista Matador lo que tiene es publicidad y lectores. Esos son los apoyos, y eso es el modelo clásico de las publicaciones, ¿no?, escritas. En el caso de Foto España es un festival que no solamente la Fundación Telefónica, sino muchas otras fundaciones, muchas instituciones, administraciones, empresas
están año tras año apoyando al festival, ¿no? Eso te permite vivir, pero eso no se consigue sin un trabajo, ¿no? O sea, yo creo que es bueno que los proyectos de calidad sean apoyados y te diría que es bueno que los proyectos que no tengan calidad no sean apoyados. O sea, las cosas no dan igual. En la fábrica tenemos algún lema y uno de ellos es nada da igual. O sea, nosotros creemos que es muy importante el detalle, que es muy importante el fondo de lo que estás haciendo, que es muy importante el equipo y que por lo tanto las cosas no dan igual, hay que hacerlas de determinada manera, que es verdad que no hay una única manera, puede haber muchas buenas maneras, no somos rígidos en eso, pero bueno, creo que detrás de un proyecto bien financiado, sea nuestro o sea de otro, o bien apoyado, te diría yo, lo que tiene que haber es mucha calidad, mucho trabajo y también mucha gratificación para los que te apoyan. Y no me refiero a cuestiones de marca o publicidad, me refiero a que tienen que sentir que están metidos en algo válido, que están metidos en algo que tiene sentido. Nosotros, por ejemplo, Foto España es un proyecto que lo hacemos con los artistas para el público. Y aquí las fundaciones que participan, lo que hacen es que colaboran a que esto llegue al público, ¿no? Bueno, yo creo que la clave está en que se impliquen en proyectos que consideren valiosos, ¿no? O sea, te diría que el dinero es condición sine qua non, pero el dinero no es lo más complicado. Lo más complicado es que cualquier fundación, empresa, artista, participante sienta que tiene sentido estar ahí, ¿no? Que merece la pena esforzarse o poner dinero o trabajar o mostrar determinado trabajo, ¿no? ¿Y qué cuesta más, comenzar o mantenerse? Yo creo que cuesta más mantenerse. Yo creo que comenzar puedes tener un golpe de inspiración, un golpe de suerte, un golpe de acierto también, pero que mantenerse lo que necesitas es trabajo serio, ¿no? Es un poco lo mismo que con los artistas, ¿no? En un artista bueno, cuantos más cuadros o más fotografías ves de él, más lo valoras. En un artista malo, un cuadro o una fotografía te puede resultar muy interesante. Cuando has visto 100, te decepciona. Entonces yo creo que mantenerse es la clave y el gran esfuerzo, porque sí, en el desarrollo de proyectos culturales no todo es una familia feliz, o sea, pasas por muchos momentos duros, de dificultades, de pensar si a veces las cosas sirven para algo, de pequeñas decepciones, de grandes alegrías también, ¿no? Entonces yo creo que la tenacidad es un valor muy importante al que nos tenemos que agarrar, ¿eh? No la cabezonería, porque a veces la cabezonería, si estás equivocado, pues te das más veces con la misma pared, ¿no? Pero la tenacidad por llevar las cosas adelante creo que es muy valioso. ¿Y crees que está infravalorada todavía en España la fotografía? ¿O? No estoy seguro. Vamos a ver. La fotografía está sobrevalorada por los que participamos en el mundo de la fotografía. Hay más cosas que la fotografía. En el mundo del coleccionismo, desde luego, ocupa un papel que no es un papel central, aunque hay grandes colecciones solamente de fotografía, como hablabas de bombas jets. Pero lo normal es que en el coleccionismo privado el peso de la pintura, por ejemplo, yo creo que, como es lógico por la historia que tiene, sea superior, ¿no? En los museos, indudablemente, la fotografía no ocupa el papel central. No basta con ver España. Y en otros países hay centros especializados en fotografía, pero por ejemplo, el Reina Sofía, que es un museo contemporáneo que valora la fotografía como parte, o la colección permanente, sobre todo, desde luego la fotografía ocupa un papel muy pequeño. Y entre el público, yo creo que la fotografía tiene un enorme valor de comunicación, es más comprensible que la pintura muchas veces, sobre todo que la pintura abstracta, aunque también hay fotografía conceptual o abstracta, pero creo que hay una enorme tradición cultural que favorece a otras artes plásticas, ¿no?
Si nosotros preguntamos a un visitante de un museo de arte contemporáneo, dime 10 artistas contemporáneos, creo que en esa lista cabrán pocos fotógrafos. Y si completamos, dime 10 fotógrafos, haciendo alusión ya directamente a los fotógrafos, creo que esa lista a veces no llegará a rellenarse. Creo que se quedará más corta. ¿Qué es lo que más gusta al público? Bueno, lo que más gusta al público no siempre es lo que más gusta al mundo del arte, digamos. Pero yo creo que tenemos que poner en valor un poco todo. Sebastián Salgado es uno de los grandes fotógrafos de nuestro tiempo. O sea, es un hombre comparable a los nombres más importantes de la historia de la fotografía, con un trabajo increíble. Una historia de Sebastián puede llevarle 8 o 10 años de su vida, de un esfuerzo enorme, de una inversión de tiempo y de dinero también enorme, ¿no? Es lo que ha pasado con su último trabajo, Amazonía, que el próximo año se verá en España. Entonces, pero estos artistas a veces no son los más apreciados por los museos, ¿no? Porque quizá el museo busca un artista más conceptual, más secreto, más de culto, vamos a llamar. Yo creo que hay sitio para todo y que depende de la línea que tengan los museos, pero que tener popularidad no es un pecado. Yo creo que tener popularidad es un acierto. Siempre he dicho, cuando entramos en estos debates, que a mí me gustan los artistas populares, como por ejemplo Picasso. Quiero decir, no tiene por qué no coincidir el ser popular con tener una enorme calidad. Entonces, Sebastián no es un hombre de museo, es un hombre más de prensa, de comunicación, de libros, de exposiciones, pero claro, Sebastián, yo soy muy amigo de Sebastián. Sebastián tiene en sus exposiciones millones de personas en todo el mundo. Eso es muy valioso, ¿no? Tratas de hacer buenas exposiciones que la gente quiera ver, pero en el lado contrario, pues nos podemos encontrar con fotógrafos mucho más ocultos, mucho más discretos o mucho menos conocidos simplemente, pues hablando de fotógrafos, por ejemplo, españoles. Joan Fontcuberta es un artista de culto, a veces difícil de entender, pero con muchísimo sentido del humor en su obra y que lógicamente llega a menos gente, pero es que él trabaja en otro orden. En el mundo de las galerías se suele apreciar más a este segundo tipo de artistas, quizá porque los artistas más populares o los fotógrafos más populares para el coleccionista pueden tener menos valor porque su obra ha sido muy reproducida, aunque sea por medios mecánicos, ¿no? Pero yo no soy nada homeinista en estas cosas, o sea, a mí me gusta un menú muy variado y lo que me gusta es que sean buenos creadores, que lo que hagan tenga muchísima calidad. El fotoperiodismo en España se le ha puesto un poco la proa en el mundo del arte, cuando en otros países necesariamente no es así. O sea, Walker Evans en algunos casos podía hacer cosas que se podían llamar cercanas a fotoperiodismo y en otros casos no era así, ¿no? Robert Frank, que es de los mayores fotógrafos del siglo XX, pues es un hombre que hace algo que puede ser publicado en un periódico explicando una historia y que puede ser publicado en libros, de hecho tiene unos libros maravillosos y al mismo tiempo ser valorado en una colección, pero no suele ser lo normal, ¿eh? Uh-huh. ¿Y cuál es el reto de la gestión cultural? Bueno, yo creo que depende de a quién se lo preguntes, ¿no? Si me preguntas cuál es el reto de la fábrica cuando hacemos gestión cultural, yo te diría que hacer grandes proyectos contemporáneos con creadores de calidad y ser capaces de mostrárselo a muchas personas. Nosotros trabajamos para que los proyectos en los que nos embarcamos lleguen al mayor número de personas que somos capaces. Y luego unos son más populares y otros son menos populares
Y luego no hay que perder la cabeza, hay que darse cuenta que en el entorno del mundo del arte estamos hablando de algo minoritario. Alguien dijo una vez que en Madrid había, no me acuerdo si eran 3.000 o 5.000 personas que iban a exposiciones. Igual no está equivocado. Lo que pasa es que luego hay otro público que va a exposiciones, el que va a museos, el turista, siempre tan denostado turista, que a mí me da que un turista vaya al Museo del Prado o a ver una exposición de Foto España en lugar de sentarse a tomar 3 cervezas. Y lo que más me gusta es que haga las dos cosas, como es lógico, ¿no? Pero yo creo que ese público del mundo del arte es un público muy reducido. Bueno, nosotros trabajamos para que ese público cumpla su papel, pero el arte interese a muchas más personas también. Y a esto ayuda las redes sociales, supongo que eso sí que acerca. Y no sé si os planteáis meteros en el metaverso, hacer colecciones virtuales. Bueno, vamos a dejar que el metaverso y los NFTs se la peguen solos y después hablamos. Bueno, yo creo que el mundo digital que vivimos cumple un papel muy importante para la difusión de la información y de los contenidos también, ¿no? No solamente de la información. Pero yo creo que la red de la fábrica es una red que cuenta también con algunos elementos muy valiosos, como son las propias instituciones con las que colaboramos. O sea, uno de los valores que tiene Foto España o que tiene Madrid Design Festival o que tiene Festivaleñe, que es la próxima que lanzamos en noviembre, es que cuando tú no haces las cosas solo, sino que las haces con otras instituciones, llámese el Círculo de Bellas Artes, la Fundación Canal de Isabel II, el ICO o el Museo Reina Sofía, se genera un círculo virtuoso de altavoces de cada proyecto. Entonces, un círculo virtuoso al que la comunicación digital también le añade y le hace llegar cosas, ¿no? Y también los periódicos en papel le dan un valor simbólico. Entonces, para nosotros es importante que todas estas cosas jueguen a favor del contenido. O sea, nosotros ponemos mucho el acento en el contenido y ponemos mucho el acento en el público. Y en medio está la comunicación. De las que hablamos sean otros centros o sean el propio Foto España, que en sí mismo es una máquina de comunicación, o sean los artistas, las redes sociales, todo esto, al final, lo que tenemos que ser conscientes o incluso te diría que defender es que no está hecho para que fulanito o menganito se luzca, sino para dar a conocer esos contenidos a través de fulanito o menganito, ¿no? Y en ese sentido nosotros le hemos dado muchísima importancia. Tenemos un festival que es No Todo Film Fest, que es un festival de cine comprimido, de cine que dura menos de 3 minutos, que se desarrolla en la red, 100% en la red, excepto la gala de entrega, que es casi como un homenaje a la red, y Todo Film Fest, que estamos me parece que hacemos este año la 20 edición, llevamos 20 años, ha sido un vivero de nuevos talentos, un vivero de creación visual importantísimo. Han pasado, yo te diría que la mayor parte de esta generación tan buena de directores actuales que hay ahora han pasado muchísimos por el No Todo Film Fest y ha tenido una enorme virtud ligada a la red. O sea, nosotros cada año, los últimos años, hemos tenido 20 millones de películas vistas en la red. Claro, esas son cifras que tú no consigues en el mundo real de voy a una exposición, espera que llego tarde, cojo el metro, he llegado cerrado, ¿no? Entonces, y es un modelo digital que nació hace 20 años y que, claro, es fundamental todos los fenómenos. Pero bueno, también Foto España organiza concursos digitales, también EIñe ha hecho cosas digitales, también el design crea piezas digitales que sirvan como expansión del festival. O sea, nosotros en eso creemos no como el maná, sino como una nueva cadena de posibilidades, ¿no? Muy bien. Te he escuchado decir también que tenemos de las mejores generaciones de fotógrafos
que ha habido en España. ¿Es así? Sin lugar a duda. Tenemos generaciones de fotógrafos estupendos. Ahora mismo la fotografía es un medio muchísimo más popular que en los años 60, por ejemplo, que tuvimos una generación increíble de fotógrafos. Y ahora está mucho más al alcance de muchísima gente y hay mucha más cultura visual. O sea, cuando hablas con estos fotógrafos de los 60, por ejemplo, con Ramón Massals, que afortunadamente todavía está vivito y coleando, pues Ramón te cuenta cómo estaban esperando que llegara una revista de Francia para ver, eso ahora mismo lo tenemos completamente al alcance de la mano. Han proliferado las escuelas de fotografía. Antes decías que en la fábrica tenemos un máster, tenemos dos. Tenemos un máster de gestión cultural, que es el máster La Fábrica, con un claim muy directo que dice te enseñamos cómo lo hacemos. Y tenemos el máster Foto España, que es un máster de fotografía y artes visuales, ¿no? Y hay escuelas y en las facultades de Bellas Artes se enseña fotografía, que no se enseñaba fotografía. Entonces yo creo que todo esto ha sido un caldo de cultivo en el que los fotógrafos han ido creciendo. Fotógrafos que hablan muchos más idiomas de los que se hablaban hace 30 años, que por lo tanto viajan más, tienen más acceso, viajan con conocimiento, ¿no? Con capacidad de enterarse, y que forman parte de generaciones estupendas. Estamos preparando el próximo número de Matador, que es un volumen, digamos, bastante de fotografía clásica, de reportaje clásico. Presentaremos a un fotógrafo español magnífico, poquísimo conocido en España y que ahora está viviendo en Barcelona, pero viviendo en la India muchos años, en Latinoamérica. Quiero decir, es que ahora el territorio se ha ampliado muchísimo y por lo tanto la generación de fotógrafos ha crecido muchísimo también. Lo que tenemos que intentar es que cada fotógrafo desarrolle su propia mirada, que no haya una mirada común, porque la mirada común al artista le empeora, ¿no? Pero también es verdad que en los años 60, cuando los Massart, los Coalladó, los Miserats, los Oriol Maspons, bueno, una generación de verdad de quitarse el sombrero, pues al final miraban al mismo mundo y acabaron haciendo cosas diferentes cada uno, ¿no? Entonces tenemos la Y de Matador. No sé si nos puedes decir este artista al que va dedicado o es todavía... Bueno, os lo puedo decir, no os quiero contar todo el número, pero sí os lo puedo decir. Es Jordi Pizarro. Es un artista fabuloso que ha hecho reportaje muy potente. Tiene, por ejemplo, un trabajo que no vamos a publicar nosotros, pero sobre las religiones, que es muy interesante. Ajá. Y nosotros vamos a publicar otro estilo de trabajo con más humor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, yo, Jordi, le he conocido buscando autores para este número. Es decir, no le conocía, tiene una buena carrera profesional, ha publicado en sitios buenos, incluso ha hecho exposiciones, pero lo ha hecho todo fuera de España, ¿no? ¿Y son trabajos que coordináis en conjunto para la revista? ¿Son exclusivos para vosotros? Bueno, este es un trabajo que él tiene, pero la selección es una selección, yo creo que no publicada. A mí no me preocupa a veces publicar un trabajo que se pueda conocer. Lo que me interesa es que la mirada global sea una mirada interesante y aporte, ¿no? Lo mismo con los textos. A veces publicamos textos clásicos que retomamos y publicamos, y muchos de los textos son textos escritos para la revista. Y en el caso de las fotografías es más difícil porque en las fotografías yo estoy un poco en contra de los encargos, porque los encargos te la juegas. Prefiero mirar los archivos a los encargos, en el caso de las fotografías, porque en el archivo puedes elegir con mucho más tino sobre un trabajo de más largo tiempo, ¿no? Al final el encargo es algo que se hace instantáneamente, está más ligado a la prensa y yo no considero Matador una revista de prensa, la considero una revista más de arte, ¿no? Realmente en la revista, siempre que lo hagamos bien,
nos podemos permitir lo que queramos, ¿eh? O sea, que no... mira, nosotros, va a sonar muy pretencioso, pero es la verdad. Nosotros nos planteamos todos los números de Matador como si fueran el primero y el último. E intentamos hacerlo lo mejor y lo más interesante posible en cada volumen, ¿no? A mí me gusta mucho la historia de Matador y en ese sentido el club o la bodega son elementos muy interesantes porque a mí no me gustaría que habláramos de Matador como una cosa del pasado. Me gustaría que Matador siguiera vivo, que no haremos lo que estamos haciendo, pero que haremos otras cosas. Y luego en el caso del club, pues, es un paisaje para el futuro, ¿no? El Club Matador bebe del espíritu de la revista y luego está desarrollado por sus socios. Tenemos casi 2.000 socios del club. Formalmente lo que hacen no tiene nada que ver con la revista. Comen, beben, van a charlas, oyen conciertos, ven películas, es decir, tienen la mejor vida posible. Pero hemos intentado que tengan ese espíritu de calidad de la revista, ¿no? Bueno, rodeado de cultura, ¿no? Sí. Al final... el Club Matador, que está promovido por 222 socios fundadores, el Club Matador es un espectáculo. O sea, nosotros queremos ser medio secretos, ¿eh? El club es un club a la inglesa, es un club de socios profesionales que tienen la calidad como uno de sus valores y es un espacio en el centro de Madrid, un espacio de 1.500 metros cuadrados, exquisito, donde hay salones para charlar o para que te den la charla. Ya sabes aquella historia de que en Madrid o das una charla o te la dan. Hay presentaciones, hay una sala de cine, hay varios restaurantes, hay muchísima discreción. El Club Matador no se puede hablar por teléfono, por ejemplo, lo cual, cuando el otro día leía este experimento que han hecho con unos chavales de tenerlos una semana sin hablar por teléfono, que me parece muchísimo, y uno dijo incluso que había vuelto a leer un libro, pues en el Club Matador no se puede hablar por teléfono. Entonces, una revista y un club, en nuestro punto de vista, son muy parecidos. Son muy parecidos porque son espacios que concentran a gente bajo una misma idea, con distintas formas, ¿no? La revista te concentra para leer y para disfrutar, el club también te permite disfrutar, pero te permite desarrollar parte de tu vida privada en el club. Es una asociación sin ánimo de lucro, un sitio clásico en cuanto a aspecto, nada rancio, muy contemporáneo y muy abierto. A mí, aunque en Inglaterra hay de este tipo de club, a mí pertenecer a un club de abogados o de periodistas o de directores de publicidad me daría pavor. Lo que me apetece es pertenecer a un club de gente que es diferente y hace cosas diferentes a las que... Un gusto por la belleza, ¿no? Porque al final, de todo lo que hablamos, lo común es la belleza, ¿no? En todas sus formas. Sí lo es. Fíjate que es un concepto bastante fuera de moda, la belleza, ¿no? Ahora mismo, si miramos, por ejemplo, el arte no busca ser bello. Normalmente no busca ser bello. Ha habido otras épocas en las que lo ha buscado, ¿no? Entonces, quizá tenemos una sociedad más crítica en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que la belleza, estoy convencido, es fundamental para la vida, ¿no? No me quiero poner cursi, pero la belleza juega el mismo efecto que juega un jardín, ¿no? Mejora tu vida, ¿no? Directamente la mejora. Mientras que lo feo es posible que sea real, pero no mejora tu vida, inquieta tu vida, ¿no? También creo que el arte debe inquietar, ¿eh? O sea, que esto sería para entrar más... De la revista nació el club y la bodega. Matador Sí. también tiene ese nombre. Sí, la bodega nació el segundo año de la revista. La revista llevamos 26 años haciéndola. Pues mira, la bodega nació en un doble sentido. Nació como un homenaje a los artistas. Nosotros hacemos un cuaderno con un artista cada año que se regala con la revista Matador y nos gustaba hacerle el homenaje de hacer un vino que llevara su nombre. Son vinos que solamente se hacen una vez en la vida y no son vinos que se cambia la etiqueta y se pone una etiqueta, sino que son vinos que el bodeguero hace para ese año con ese cupás, que llevan una etiqueta con un dibujo del artista
Y lo más bonito para mí es que se llaman como el artista. O sea, nosotros tenemos el vino Chillida, el vino Uslé, el vino Luis Bourgeois, el vino Sol Levit, el vino Eduardo Arroyo, el vino Miquel Barceló. Esos vinos, el vino Chema Madoz, eso es un homenaje. Y luego nació también como una manera de decir, oye, aquí la gente cuando beba este vino contará la historia de la revista, ¿no? Entonces nos parecía que era una buena manera de ir, que la revista tuviera un boca a boca original. El hecho es que la bodega siempre ha tenido al frente a gente que sabe muchísimo de vino. Después de un par de años de inicio, esa persona es Elmo Rodríguez, que es un magnífico, él se define como agricultor y que hace por su cuenta y por vinos de su familia, que son los vinos de Remelluri y grandes vinos, y que cada año busca para Matador un bodeguero diferente que haga un vino diferente. Anda, qué curioso. Y del que solamente hagamos 3.000 botellas. Y un poco más en plan personal, como alguien que estudió algo de sociología, de ciencias políticas, periodismo y se embarca en proyectos culturales. Por sedimentación. Yo estudio todas esas cosas, no acabo ninguna, dejo periodismo en primero, políticas en tercero y sociología en cuarto, que era la que más me gustaba, sin lugar a dudas, y empiezo a trabajar como periodista, pues el primer año, el año que empecé a trabajar como periodista. Entonces, estuve trabajando mucho tiempo como periodista en periodismo económico. Yo he trabajado en varias publicaciones económicas y he dirigido alguna. En un momento determinado doy el salto a lo que podemos llamar la prensa generalista, fundamentalmente a revistas. Me nombran redactor jefe del País Semanal en unos años dorados del País Semanal, que son los finales de los 80 y primeros 90, y nosotros ya allí y también en la revista Mercado, que es la que dirigía, le dábamos mucha importancia a la cultura, porque es una cosa que yo personalmente le he dado mucha importancia siempre. Bueno, a mí la cultura me parece una cosa maravillosa y además entretenidísima, nada barbuda, por así decirlo. Y bueno, hay un momento que el cuerpo me pide dejar el periodismo y meterme en este follón de la fábrica, ¿no? Yo soy un poco inconsciente. O sea, yo me puede más las ganas de hacer algo que el análisis de lo que voy a hacer. Y he hecho muchas cosas en mi vida en base a eso. Luego, hombre, si las ideas son buenas y se trabajan con ahínco, esa parte es importante, y se forman buenos equipos, pues yo creo que se sacan adelante. Hombre, algún patinazo he pegado también, como es lógico. La frase está tan manida de que trabajar en cultura no te hace rico, pero te hace feliz. En este caso, eres la excepción que confirma la regla. Porque no soy feliz o porque soy rico. Las dos cosas. Me considero no solamente feliz, sino que me considero un privilegiado. Hombre, yo he tratado de merecérmelo, pero yo creo que la vida me ha dado millones de cosas buenas, empezando por las cosas más personales, siguiendo por el país en el que vivo, que me parece un país maravilloso, entre otras cosas por el clima que tiene, que creo que es muy importante en la vida de las personas, y un país con el que me siento muy comprometido, y también por el trabajo o los trabajos que he tenido. Yo en los proyectos culturales he sido muy feliz, he sufrido mucho, una cosa no tiene ni que ver con la otra, he sido muy feliz, pero en el periodismo he sido completamente feliz. O sea, yo haciendo periodismo me lo he pasado bomba directamente y me parece una profesión maravillosa, y mi profesión de ahora me parece maravillosa también, ¿no? Que yo creo que no en todos los casos, pero en casos, si buscamos la felicidad la vamos a encontrar con más facilidad que si estamos amargados, ¿no? Este país que me gusta tanto tiene algunas cosas que no me gustan, como es lógico. Y una cosa que no me gusta es esta protesta tan habitual. Sí. ¿No? Que dices, hazlo tú, que no te lo hagan, o sé generoso con los demás, que también le salen las cosas mal, ¿no? Que no pasa nada. O sea, si se puede vivir de una manera estupenda, con menos, con más, con regular, o sea, es mucho la actitud, ¿no? Sí, desde luego. El tiempo que se pierde en quejarse, desde luego, y que no sirve para nada, vamos, ¿cuánto se podría hacer con eso? A mí cada vez, estamos ya en otros terrenos, pero cada vez que alguien se me queja de España, que yo también si quiero me quejo también, como es lógico, pero les digo lo mismo, digo,
Elige un país de Europa que creas que es mejor. Los países del sur tenemos una suerte enorme, ¿eh? Enorme. Sí, sí, sí. Fíjate, en Londres, ¿cómo habrán tenido hoy el cielo? Y eso Ya, tiene mucho que ver con la calidad de la vida. Y me encanta Londres, ¿eh? sí, sí, sí. Pero es verdad, es que tienes toda la razón. Es que tienes toda la razón. Sí, sí, sí. ¿Y qué querías ser de pequeño? Arquitecto, Mira tú. mira tú, no me atreví. No me atreví con las matemáticas, con la química, con la física. Se me ponían un poquito cuesta arriba y siempre he sido de sacar buenas notas, pero estudiando poco. Entonces yo vi que allí tenía que estudiar muchísimo más. No, la verdad es que mira, quizá también es la generación de la que soy, podía haber sido 10 cosas y me hubiera gustado cualquiera de las 10 cosas, ¿eh? Mira. De hecho, este principio que tuve tan raro, ¿no? De política, sociología y periodismo, o sea, prefería no elegir, prefería no cerrarme puertas demasiado pronto. Periodismo me interesaba mucho desde siempre también, ¿eh? Periodismo es una buena escuela de vida, ¿eh? Es una escuela muy formativa, de conocimiento, de apertura a cosas, de establecer una buena red de contactos, una buena agenda que si la mimas y te miman dura muchos años. Entonces, bueno, yo encantado. Pero bueno, por ejemplo, en sociología, el urbanismo me encanta, que también tiene que ver con la arquitectura un poco, ¿no? Director de cine era otra cosa que me apetecía, ¿eh? Era imposible porque en aquella época se hacían en España 12 o 14 películas al año. Y yo pensaba, no voy a tener la fortuna de que una sea mía, ¿no? Bueno, pues al final empecé estas cosas y como me puse a trabajar muy pronto de periodista, pues estupendo. Soy un poquito catacaldos, pero yo creo que sí que soy coherente. Quiero pensar que sí. Sí. ¿Y tienes algún fotógrafo? Ya sé que es muy Tengo difícil. muchos, no, tengo muchos españoles e internacionales. Mira, primero tengo amigos que me parecen fotógrafos extraordinarios, pues como Alberto García Lix o como Chema Amador, por decir dos, ¿eh? Que puedo alargar mucho esta lista, o Ramón Massats. Ramón Massats es que teníamos que ponerle un monumento. Luego, fotografía internacional también. O sea, yo soy muy hijo de Cartier-Bresson como Bueno, concepto de fotografía, ¿no? Pero, por ejemplo, me encanta, hemos hablado de Salgado, me encanta un fotógrafo portugués, Paulo Nosolino, que es un fotógrafo exquisito, misterioso, maravilloso, maravilloso. Bueno, tengo muchos vivos, muertos, medio pensionistas. William Klein, que ha muerto hace poco, un dios, ¿no? Ortiz Echagüe, que es un fotógrafo que ahora mismo está como un poco fuera de la moda, claro, ya murió hace muchos años y lo que hacía era más pictorialista, probablemente no es el momento. Pero Ortiz Echagüe es genial, las fotografías de Ortiz Echagüe son increíbles. Bueno, tengo ¿y algo que te hace perder los nervios? las prisas. Las prisas, es que es literal, las prisas me hacen peor y me hacen más nervioso. Entonces, es un problemilla, ¿eh? A veces cuando en el trabajo tal, oye, mira, ahora que te pillo, vamos a sentarnos un momento, que en 5 minutos sentados lo vamos a resolver mejor, ¿no? Pero bueno, vivimos en una sociedad muy deprisa, yo también soy más bien rapidito, no soy muy lento, pero las prisas a mí me empeoran. Bueno, Alberto, pues como no quiero robarte más tiempo, porque yo seguiría. Encantado. No sé si quieres añadir algo más. No Mira, es que, Campus es un proyecto que acabamos de lanzar, que son encuentros entre público y creadores. Vamos a llamarlo así, Opacon. Entonces es un ¿cómo? encuentro de 2 o 3 horas para hablar gente con creadores. Hemos empezado con Alberto García Lís y me decía Alberto, que le pregunté, oye, ¿qué tal ha ido? Y me dijo, pues muy bien, me ha gustado mucho hacerlo y creo que la gente, con 20 y tantas personas, ¿eh? O sea, una cosa muy, muy cercana. Y Archivo de Creadores, que era de lo que hablábamos esta mañana, es otro proyecto, es un proyecto patrimonial, es un proyecto de realizar grabaciones de audio y de vídeo con los grandes creadores españoles. Entonces son grabaciones de 10 horas de duración, le dan el protagonismo al creador. Pongo un ejemplo, Miquel Barceló.
que es una cosa que he hecho yo, porque normalmente yo dirijo el proyecto, pero no hago las entrevistas, pero alguna entrevista sí que la he hecho. Esto tiene luego una versión televisión, que es una versión de 50 minutos, tiene un podcast y tiene un libro, que el libro recoge la conversación. Y es un proyecto, hemos hecho la primera temporada y ahora presentaremos en finales de diciembre, primeros de enero, presentaremos la segunda temporada. Y es un proyecto que nos gusta mucho porque es un proyecto muy patrimonial y como de dejar una memoria, no a través de entrevistas o a través de cosas cortas, sino con un poco de tiempo para desarrollarla, ¿no? Es fantástico. Bueno, ¿cuántas habéis hecho en esa primera temporada? ¿Cuántas entrevistas? La primera 8. Y en la segunda hemos hecho 6. Bueno, Alberto, pues... Bueno, Sara, pues nada, encantado. Ha sido un placer. Lo mismo te digo, Sara.